Esto es un circuito para arrancar un motor a través de un dispositivo que se llama arrancador electrónico. Si nos fijamos aquí tenemos lo que sería el conjunto del arrancador electrónico, sería único. Lo que pasa es que aquí en el montaje para luego la simulación con el KDSIMU, pues bueno, se monta por una parte lo que sería el núcleo de fuerza y por otra parte lo que sería la parte de control. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en el montaje en sí no tiene ninguna dificultad, lo más importante sería ver un poco la configuración para ver los tiempos para el arranque y los tiempos de parada de ese motor. ¿De acuerdo? Cómo lo realizaría y cómo se configuraría. Algo que luego vosotros deberíais de probar cambiando estos parámetros. ¿De acuerdo? Voy a clicar dos veces aquí en la parte de control para ver un poco esos parámetros. Si nos fijamos, tal y como lo tenemos aquí configurado, tenemos un tiempo de arranque del motor que hemos decidido que arranque en 15 segundos. Tenemos un tiempo de parada del motor que hemos decidido que pare una vez que demos al pulsador de paro, que tarde 10 segundos en parar. ¿En qué momento va a hacer ese arranque o esa parada? Pues lo va a hacer en porcentaje, que es lo que nos marca aquí, ¿de acuerdo? Que sería la tensión, ¿de acuerdo? En porcentaje respecto a la tensión nominal de funcionamiento del motor, que sería en este caso un motor que funciona a 400 voltios de alimentación. El 40% de 400 voltios, si lo multiplicamos y lo dividimos por 100, 40 por 400 serían 160 voltios. Bueno, observaremos, lo que pasa es que va a ser muy rápido, nos vamos a fijar luego bien cuando demos al botón de marcha y al botón de paro, que cuando va a arrancar el motor empezamos en el 40% de la tensión nominal en 160 voltios, porcentualmente va a ir avanzando hasta el 100% y de manera igual vamos a observar cómo de los 160 voltios llegaremos hasta los 400 voltios de la tensión de alimentación del motor. Esa es la idea. Empezamos alimentando el motor a 160 voltios y progresivamente se va subiendo ese valor hasta llegar a los 400, que es cuando alcanzaría el régimen nominal de funcionamiento del motor. ¿De acuerdo? Y en eso va a tardar, pues como hemos configurado aquí, 15 segundos. Eso se le llama rampa de subida y de arranque del motor. Y lo mismo va a ocurrir con la parada. En la parada va a ocurrir lo mismo. Nosotros vamos a observar que cuando pulsemos el botón de parada, el motor va a estar en ese instante, justo cuando vamos a pulsar la parada, va a tener 400 voltios, tensión nominal, que va a ir descendiendo hasta el 40% de 400 voltios, que serían 160 voltios. ¿Y cuánto va a tardar en hacer esa reducción de tensión y de descenso hasta la parada? Pues el tiempo que hemos configurado aquí, 10 segundos. Vamos a observar esto con la simulación y luego sería conveniente que probaseis vosotros con otros valores. Voy a decirle OK, voy a decirle que queremos simularlo. Vamos a darle alimentación activando los dos magnetotérmicos, tanto la parte de fuerza como la parte de mando, y nos fijamos. Un botón de marcha con una realimentación que ya conocemos. Cuando demos al botón de marcha, KM1 se alimenta, el contactor KM1 va a realimentar a este circuito de tal manera que aunque pulsemos el pulsador va a quedar alimentado. ¿Y qué es lo que va a alimentar? Pues al contactor, a la bobina del contactor KM1 y por otra parte a la alimentación, ¿de acuerdo?, de lo que sería nuestro arrancador electrónico. A su vez, cuando KM1, la bobina de KM1 se excita, veremos que se le mete tensión a la parte de fuerza. Se cierran los contactos principales de KM1 y quedaría alimentada la parte de fuerza. ¿De acuerdo? Y el motor, lo que estamos hablando, empezará en nuestro caso con una alimentación de 160 voltios y en un periodo de 15 segundos llegará a los 400 y esa sería la rampa de arranque. Vamos a darle al botón de marcha y nos fijamos un poco en los datos que van a aparecer aquí en la parte de control de nuestro arrancador electrónico. Pulsamos el pulsador de marcha, fijaros cómo va progresivamente ascendiendo el valor de la tensión y el porcentaje hasta llegar a los 400 voltios, que sería cuando llega a su régimen nominal. Lo veremos porque el RUM se va a mantener fijo y no intermitente como hasta ahora. Le he puesto un tiempo prudente para que nos dé tiempo a observarlo. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya el motor ha alcanzado su régimen nominal, se supone que ha tardado 15 segundos y esa sería la rampa de arranque del motor. Vamos a observar lo mismo pero para el paro.
del motor. Una vez que pulsamos el paro, va a ocurrir una cosa parecida. Va a descender el porcentaje, por lo tanto también va a descender la tensión de alimentación al motor hasta llegar a un momento que será el 40% según configuramos de los 400 voltios, o sea, 160 voltios, en los cuales tardará el tiempo que estipulamos, que en nuestro caso son 10 segundos, y se pararía el motor. Pulsamos, vamos viendo porcentualmente y con valores de tensión, ¿de acuerdo? Como en esos 10 segundos que estamos aquí temporizando, pues se está parando el motor. Hasta que llega a run. Ahora mismo ha parado el motor y no tiene más. ¿De acuerdo?